Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo al Día. Desde Washington les saluda Carolina Valladares. Empezamos. Aumenta la tensión entre Washington y Kiev después de que el presidente Zelensky rechazara que su país haya sido excluido de las negociaciones en curso con Moscú para poner fin al conflicto bélico. Hacemos contacto en vivo. Ahí te vemos con Celia Mendoza desde la Casa Blanca. Celia, bueno, amplíanos esta noticia, los últimos detalles de esta información. Adelante. Carolina, ha sido una jornada de intensas declaraciones por parte del presidente Donald Trump y la respuesta del presidente Zelensky, que por medio de un videomensaje se dirigió a la nación esta noche en Ucrania, asegurando que cuenta con el valor y la unidad de su pueblo, pero también con la unidad de Europa y el pragmatismo de los Estados Unidos, y que el éxito de estas negociaciones no solamente es importante para Estados Unidos, sino también para Ucrania, enfatizando que lo más importante para la seguridad de la región es la unidad que mantengan con Europa y los Estados Unidos, y también aseguró que en la visión del futuro no hay un Vladimir Putin, pero sí hay paz. El enviado especial estadounidense Keith Kellogg llegó este miércoles a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien criticó con dureza al mandatario Donald Trump. Desafortunadamente, el presidente Trump, a quien respetamos mucho como líder de una nación que realmente apreciamos, el pueblo estadounidense que nos ha apoyado todo este tiempo, desafortunadamente Trump vive en este espacio de desinformación. Ucrania y la Unión Europea han cuestionado la falta de representación de sus delegaciones en el primer encuentro en Riad, Arabia Saudita, donde se encontraron Estados Unidos y Rusia. El presidente Donald Trump desestimó las quejas y acusó a Ucrania de empezar la guerra, desconociendo los hechos que rodearon el comienzo del conflicto. Zelensky se encontraba en Kiev el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania. Hoy escuché, bueno, no fuimos invitados. Pero Ucrania ha estado allí durante 3 años. Nunca debieron haber empezado esta guerra. Podrían haber logrado un acuerdo. Trump reiteró su ataque contra Zelensky en una publicación en redes sociales en la que se refirió al presidente ucraniano en estos términos. Un dictador sin elecciones. Kellogg, el enviado estadounidense a Kiev, espera apaciguar los ánimos. Escucharemos, entendemos la necesidad de garantías de seguridad. Parte de mi misión es sentarme y escuchar. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, rechazó la advertencia de Trump para que Zelensky acepte rápidamente el acuerdo que él está negociando con Rusia. El pueblo ucraniano y su presidente Zelensky se negaron a ceder a la presión de Putin. Nadie puede obligar a Ucrania a rendirse. Defenderemos nuestro derecho a existir. Esto mientras aún no existen garantías de seguridad para Ucrania y Europa. El presidente Trump fue el primero y creo el único líder occidental que ha dicho públicamente y en voz alta que una de las causas fundamentales de la situación en Ucrania fue la línea descarada de la administración anterior de atraer a Ucrania a la OTAN. Zelensky aseguró que se estará reuniendo con Kellogg este jueves y que espera que para ellos durante esta reunión puedan tener aseguranzas de una cooperación conjunta mediante la cual puedan tener un desarrollo que sea constructivo para ambas naciones. Mientras tanto, el presidente Donald Trump no ha descartado la posibilidad de encontrarse en persona antes de que termine febrero con el líder de Rusia, Vladimir Putin. Gracias, Celia. Y mientras Estados Unidos ha designado a 8 cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, incluida la banda venezolana del Tren de Aragua. Dice la administración Trump que suponen un riesgo a la seguridad nacional. Tenemos en vivo a Jacopo Lucci con más detalles. Jacopo, ¿qué podemos esperar ahora? Carolina, la designación de organización terrorista tiene como objetivo desestabilizar sus finanzas mediante sanciones que incluyen congelamiento de activos y prohibiciones de viajes a sus miembros y asociados. Además, impide que sus integrantes sean admitidos en Estados Unidos y también permite su expulsión del país. Estados Unidos designó como grupos terroristas a 6 carteles del narcotráfico de México, entre ellos los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además de la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña MS-13. El aviso emitido por el secretario de Estado Marco Rubio cita suficientes pruebas para identificar a los grupos como un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos. Designo a las organizaciones antes
mencionadas y sus respectivos alias como organizaciones terroristas extranjeras. El documento fue publicado en el Registro Federal y entrará en vigor este jueves, cumpliendo un decreto que el presidente Donald Trump firmó en su primer día en el cargo. Entre tanto, la CIA ha utilizado drones para llevar a cabo operaciones de vigilancia en México. La presidenta mexicana dijo el miércoles que no había nada ilegal en ello. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Trump ha culpado frecuentemente al Tren de Aragua y la MS-13 por crímenes violentos en Estados Unidos. Muchos de los otros carteles designados son traficantes de drogas con sede en México, que operan en la frontera sur. Analistas se preguntan si las designaciones de terrorismo terminarán ayudando o perjudicando a los solicitantes de asilo. Por ejemplo, dicen los analistas, ¿quién paga los carteles para ser contrabandeado? Podría ser procesado en Estados Unidos o expulsado del país. Al mismo tiempo, los migrantes podrían solicitar asilo alegando que están huyendo del terrorismo. Gracias, Jacopo. Y también hoy el gobierno de Estados Unidos ha ordenado pausar los beneficios para migrantes amparados por el parol humanitario y otros programas. Abogados consultados por nuestro compañero José Pernalete dicen que esta decisión involucra peticiones de asilo, permisos de trabajo y TPS, entre otros. Una orden federal ha determinado suspender los beneficios para migrantes amparados por el parol humanitario y otros programas. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que esta medida obedece a la revisión de posibles fraudes cometidos en la información suministrada. En estos momentos, el gobierno de los Estados Unidos estaría aplicando una pausa administrativa a aquellos beneficios migratorios adicionales que haya solicitado un beneficiario del parol humanitario que se encuentre dentro de los Estados Unidos. Esto puede incluir peticiones como asilo, permisos de trabajo, el TPS, residencia por ajuste cubano, entre otros. Para el experto, esta decisión retrasará el resultado de estas peticiones y trámites ante la entidad federal mientras se disipan las dudas. Serían alrededor de 530,000 beneficiarios del parol humanitario venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. También más de 200,000 beneficiarios del programa de parol para ucranianos. Críticos a esta decisión argumentan que afecta a quienes cumplieron con las exigencias federales como revisiones médicas y antecedentes penales. Le están diciendo a esos migrantes hoy que no pueden buscar otra vía migratoria para legalizar su estatus. La norma del Departamento de Seguridad Nacional también impacta a ciudadanos que calificaron al programa de reunificación familiar y que se encuentran en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América. Y se desploma la migración irregular en la frontera sur de Estados Unidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La caída coincide con las restricciones fronterizas adoptadas por el presidente Donald Trump. Víctor Hugo Castillo reporta desde McAllen, Texas. Desolados lucen el muro fronterizo y el Río Grande, por donde recientemente cruzaban ilegalmente los migrantes en busca de refugio y asilo. Pero los migrantes ya no cruzan como antes, y la patrulla fronteriza lo atribuye a la aplicación de serias consecuencias bajo el título 8, incluyendo encarcelamiento para quienes cuenten con historial criminal y a los vuelos de repatriación. Hay consecuencias por la entrada ilegal. El título 8 siempre ha sido algo que hemos impulsado aquí en el sector del Valle del Río Grande, y como siempre serás detenido y en última instancia deportado. Las medidas coinciden con una reducción significativa del flujo migratorio, a tal grado que las autoridades solo procesaron 61,400 personas durante el mes de enero. Voces demócratas critican el costo económico de este esfuerzo. Sé que hemos gastado una cantidad fenomenal de dinero en la operación Estrella Solitaria. Creo que podría haber mejores formas de hacerlo. Y también el trato que reciben los migrantes. Creo que tenemos que hacerlo de manera humana, asegurarnos de que tratamos a las personas con dignidad y respeto y perseguir a los criminales, no solo a las personas que están aquí para solicitar asilo. En lo que va del año fiscal 2025, de octubre de 2024 a enero de 2025, México, Venezuela y Cuba figuran entre las 3 principales nacionalidades de migrantes procesados por las autoridades en la frontera. 112,000 mexicanos, 63,000 venezolanos y 31,000 cubanos arrestados en este periodo de tiempo. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y debido al arresto de varios empresarios latinos en Illinois, la Cámara Hispana de Comercio ha puesto en marcha un programa de asesoría para que comerciantes sin estatus migratorio estén preparados ante una eventual deportación. Enrique García nos amplía esta noticia. La Cámara Hispana de Comercio de Illinois lanzó una campaña de protección para empresarios indocumentados luego de que varios comerciantes latinos fueran arrestados y quizá deportados por agentes federales. Sí, sé de 3 casos, de 3 negocios, 2 en la ciudad de Cicero y una en la ciudad de Chicago, que estaban en una fiesta, llegó ICE buscando una persona y se los llevaron. Su campaña incluye un manual que ofrece asesoría sobre documentos fiscales de empleados y asistencia legal. Ese kit de ayuda incluye información sobre cómo preparar una carta poder, la cual, según los organizadores de la campaña, podría ayudar a la persona afectada a manejar sus finanzas desde el extranjero. Este abogado de la Cámara dice que la carta se ofrece bajo ciertas condiciones a una persona de confianza o familiar para tener acceso a las cuentas bancarias del negocio. Esta carta de poder debe de ser específica, que solamente tiene poder o está vigente en el caso que la persona que es el dueño no pueda manejar esos ciertos asuntos, eso siendo si lo han deportado. En Illinois hay alrededor de 140,000 negocios latinos, pero no se sabe cuántos de ellos tienen dueños sin documentos migratorios. Pero sí calculamos que refleja un poco los porcentajes nacionales, ¿no? Sabemos que la comunidad de origen mexicano a nivel nacional son aproximadamente 37 millones de personas. De esos 37 millones de personas, 11 millones son nacidos en México y de esos 11 millones solamente 4, casi 5 millones son indocumentados. El gobierno del presidente Donald Trump asegura que continuará con la detención de indocumentados y que enfatizará el arresto de personas con antecedentes penales. A la fecha, el Departamento de Seguridad Nacional reporta que ha arrestado a más de 8,700 inmigrantes indocumentados y ha realizado casi 5,700 deportaciones a más de 121 países. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Las autoridades de Panamá tienen detenidas a un total de 300 personas en un hotel de varios países deportados desde Estados Unidos a la espera de que las autoridades internacionales organicen el regreso a sus países de origen. Los inmigrantes proceden de 10 países, en su mayoría asiáticos, incluidos Irán, India, Nepal, Sri Lanka, Pakistán, Afganistán y China. Estados Unidos tiene dificultades para deportar directamente a algunos de estos indocumentados a sus países de origen, por lo que Panamá está siendo utilizado como escala. Como manera de prevención, estas personas no pueden circular por nuestro país precisamente para garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos panameños. Nosotros les brindamos a ellos todas las atenciones necesarias, médicas, alimenticias, ¿verdad?, y de comodidad, y lo seguiremos haciendo hasta que el último de ellos salga de nuestro país, que es lo que se pactó con el gobierno de los Estados Unidos. En minutos, el presidente argentino en apuros tras el colapso de una criptomoneda que él había recomendado. Esta semana en Foro se intensifican las tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y China. Panamá se encuentra en una posición muy difícil. Depende mucho en la inversión china y también en el comercio. ¿Ves innovación en la inteligencia artificial de China? Todavía no hay algo que nos diga, wow, o sea, traen algo muy diferente a lo que se ha venido haciendo en Estados Unidos. Foro, una fuente de información confiable. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas, valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos.
Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias, más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. La gobernadora del estado de Nueva York sopesa iniciar un proceso para destituir al alcalde Eric Adams, a quien el Departamento de Justicia ordenó indultarlo de cargos federales. Ángela González nos informa. A una reunión de líderes clave para estudiar las implicaciones de destituir al alcalde de Nueva York, Eric Adams, convocó la gobernadora del estado, Kathy Hochul, luego de la crisis política desatada por el indulto que el Departamento de Justicia ordenó por los 5 cargos federales que Adams enfrentaba por corrupción, y luego de la renuncia de 7 fiscales y 4 funcionarios más de la alcaldía. La gobernadora y yo hablamos principalmente sobre la importancia de mantener la continuidad del gobierno y garantizar a los neoyorquinos los servicios de los que dependen. El contralor Brad Lander es también candidato a la alcaldía en las próximas elecciones de noviembre y advirtió sobre los riesgos de que Eric Adams se convierta en un agente de Donald Trump a cambio del indulto. Lander integra el comité facultado para destituir al alcalde, un proceso que no es sencillo y que Adams podría impugnar en los tribunales. Lo que no está delineado en esa legislación es cómo el proceso se lleva a cabo. Según la gobernadora, en 235 años de historia del estado nunca se había destituido a un alcalde, pero reconoció la inmensa responsabilidad que recae sobre ella y dijo en un comunicado que lo que ha sucedido en la alcaldía es preocupante y no se puede ignorar. Por su parte, Eric Adams ha defendido su inocencia y hasta el momento sigue con intenciones de postularse a la reelección. Un proceso de destitución del alcalde podría agregar tensión con la Casa Blanca cuando la gobernadora intentó infructuosamente persuadir al presidente Donald Trump a mantener un polémico peaje para descongestionar la Gran Manzana. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Inversionistas han interpuesto acciones legales en Estados Unidos contra Libra, una criptomoneda en la que el presidente argentino Javier Milei recomendó invertir y que poco después colapsó. Él niega tener responsabilidad ni relación con la moneda digital. Laura Sepúlveda nos cuenta. Representamos a cientos de clientes que han perdido millones debido a Libra. Nuestra prioridad es defender a los afectados y ayudarlos a explorar posibles vías para la recuperación financiera. Así cita la publicación de una firma de abogados en Nueva York que analiza una posible demanda tras las pérdidas personales de al menos 200 inversionistas que coincidieron con caídas de los mercados bursátiles argentinos. Si esto avanza, eso le puede pegar fuertemente a los valores de los bonos argentinos y de las acciones argentinas. El presidente Javier Milei, a través de su cuenta personal de la red social X, sugirió invertir en Libra, una criptomoneda que ganó valor y poco después colapsó. Desde entonces ha sido cuestionado por posibles conflictos de interés. Claramente no tiene argumentos para explicar las coincidencias que lo vinculan a él en la creación de esta criptomoneda que se transformó en una estafa. Por lo que el mandatario pidió una investigación a la Oficina Anticorrupción del país. Por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo. Expertos en monedas digitales explican los riesgos de inversiones de este tipo, destacando que son mercados de alta volatilidad. La responsabilidad es de cada inversionista. Ojo con los ludópatas y los especuladores. Las inversiones son algo serio. Si vamos a echarle la culpa a la persona que habló, cada vez que una cripto se cae, vamos a llenarnos de demandas. Mientras en Argentina avanzan las investigaciones por la mención de Milei, él visitará desde este jueves y por 3 días la capital estadounidense, en donde piensa sostener encuentros con Elon Musk, el Fondo Monetario Internacional, y participar en la convención conservadora CEPAC.
Laura Sepúlveda, Voz de América. Tras su quinta noche en el hospital, el Papa Francisco se despertó, se levantó de la cama y desayunó bien, informó hoy el Vaticano. Horas antes, la Santa Sede había confirmado un diagnóstico de neumonía en ambos pulmones que podrían complicar la recuperación del pontífice de 88 años. Un funcionario del Vaticano dijo que el Papa también había podido sentarse en un sillón en su habitación del hospital y que seguía trabajando. El Vaticano no ha indicado cuánto tiempo podría permanecer hospitalizado. En minutos les contamos cómo avanza en Guatemala los acuerdos firmados durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio. Es la semana de los enamorados y a la par de las flores y chocolates también se vende esperanza. Para aquellos que han sufrido una ruptura, el mercado está lleno de servicios que prometen sanar un corazón roto. De esto hablaremos en el show. Las plantas del desierto también tiene quien vele por ellas en un centro especializado en Arizona. Y un artista diseñó una manera de educar a la IA. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Ve a Visión 360 de La Voz de América. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? A diferencia de otros países como Panamá o Costa Rica, Guatemala todavía no recibe a deportados de otras nacionalidades, pero ya hay detalles de cómo avanzan otros acuerdos firmados durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio. Eugenia Sagastume tiene los detalles. A diferencia de Costa Rica, Guatemala aún no recibe a deportados de otros países, pero ya se conoce información adicional sobre uno de los acuerdos anunciados durante la visita de Marco Rubio. Los vuelos van a ser de centroamericanos y ciudadanos de otros países que estarán en nuestro país en calidad de tránsito durante un periodo de entre 24 y 72 horas. Expertos resaltan que se deben tener claros los parámetros de la recepción. En el caso de que esta temporalidad pues se extendiera, entonces lo que pasa es que estas personas tendrían una libertad de movimiento, lo que generaría una inseguridad para las propias personas retornadas. Y el gobierno de Guatemala pues tendría que brindarle una seguridad. Y apuntan la posibilidad de que los migrantes pidan asilo en Guatemala. Sí tiene que haber una comunicación para asegurar que las personas no estén padeciendo de alguna persecución política, para lo cual ahí sí se necesita de niveles de protección internacional. Además, ya están en Guatemala miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense para ejecutar otro de los acuerdos establecidos. Primero van a tener interacción con cada una de las instituciones y en conjunto van a hacer visita a el puerto Quetzal para lograr la ampliación. Según el acuerdo, los elementos del Ejército de Estados Unidos apoyarán en la construcción de infraestructura. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Gane quien gane la próxima elección, en Ecuador enfrentará un país polarizado con una asamblea casi totalmente repartida entre legisladores de los partidos de los candidatos que disputarán el balotaje en abril. Néstor Aguilera nos cuenta.
Uno de los mayores desafíos que tendrá el próximo gobierno en Ecuador será la gobernabilidad para los siguientes 4 años. El analista Tadeo Hidalgo recordó que no se advertía un panorama bipartidista similar en los últimos 46 años, desde el retorno a la democracia. Para aprobar, por ejemplo, un juicio político, para la destitución de algún ministro de Estado, se necesitarán 101 votos, lo cual va a ser complicado de conseguir en una asamblea en la que tenemos 2 vertientes que están en las antípodas. Con Hidalgo coincide la investigadora y politóloga Melania Carrión. Afirma que dada la composición del próximo legislativo, repartido en partes casi iguales entre partidarios de los finalistas de derecha e izquierda, Daniel Noboa y Luisa González, también habrá dificultades para aprobar leyes. Sin embargo, prefiere no hablar de un bipartidismo en este periodo. Dependerá de quién gane las elecciones. En eso tenemos que ser radicales. La Asamblea Nacional y los actores políticos juegan mucho a esta lógica de o soy pro gobierno o soy oposición. El candidato presidente Daniel Noboa reconoció en una reciente entrevista que siempre existe la posibilidad de bloqueo a proyectos de ley desde el legislativo. Yo he sido asambleísta y asimismo he visto partidos de ultraderecha votar con la extrema izquierda. En el caso del legislativo, la atención del país se centra también en cómo actuarán 18 de los 151 asambleístas que no pertenecen a los 2 partidos mayoritarios y que pudieran inclinar las votaciones a uno u otro lado. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en El Mundo al Día. Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web. Para la semifinal, también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América. Esta edición especial. Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. El zoológico de Moscú ha sido lugar de una celebración especial en honor a Katisha, la querida panda gigante nacida en Rusia. Este martes recibió una generosa variedad de regalos, brindándole formas diversas de jugar en su recinto. Dentro del pabellón de pandas, Katisha, que ya cumplió con 18 meses de edad, esperaba un ambiente festivo y una variedad de juguetes nuevos. Los padres llegaron a Moscú en abril de 2019, desde la provincia china de Sichuan. El 24 de agosto de 2023, su madre hizo historia al dar a luz al primer cachorro de panda nacido en Rusia. Con estas imágenes llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día. Hasta pronto.